Mi nombre es Catherine Castro. Andrea del Pilar Nivia Salazar. Mi nombre es Laura Valentina Díaz Riveros. Mi nombre es Sara Juliana Olarte. Mi nombre es Natalia Roballo Mi nombre es Aura María Gutiérrez Quiroga. Mi nombre es Juan Pablo de Oya. Mi nombre es Laura Valentina Arias Gamboa. Y yo soy Samantha Ramírez. Es innegable que son bastantes los puntos a considerar en torno a la decisión de abortar, puesto que la validación entre hacerlo o no implica una amplia introspección personal, ya que la condición de ser madre impulsa primitivamente a una necesidad de protección. Sin embargo, dicha necesidad se ve alterada por el instinto de conservación propio. Por tanto, ¿hasta qué punto se es egoísta al intentar acabar con crueldad la vida de un ser que no puede defenderse? La libertad no es responder desmedidamente a nuestros deseos e impulsos sin ningún tipo de autocontrol. La libertad está necesariamente ligada a unos límites vinculados coherentemente con el principio de responsabilidad. Y por esto mismo, el daño psicológico al que se ven sujetas las mujeres es consecuencia de vulnerar una característica natural que se adquiere por el mero hecho de existir, la cual es la reciprocidad en el respeto de la vida en todas sus etapas. Entonces, considerando lo anterior, ¿realmente es el aborto uno de los puntos focales importantes para determinar el respeto hacia la autonomía de decisión de la mujer? ¿O al contrario, implica un detrimento psicológico tan grande que atenta directamente contra la dignidad humana? Basándonos en el principio de dignidad humana que nos plantea la Corte en la sentencia 355 del 2006, nos habla acerca de que sirve tener vida si no vamos a tener una dignidad humana. Básicamente sería como la instrumentalización de la persona hacia la sociedad. Con esto quiero hacer un énfasis de que nosotros no sabremos con qué dignidad humana va a vivir el bebé que viene en camino. No sabemos si va a contar con el mínimo vital, como puede ser su alimentación, su salud, o si va a también carecer de faltantes como algo tan cercano a una familia que es el amor, el respeto y la tolerancia. Entonces lo que quiero decir con esto es de que sirve traer al mundo a una persona que va a carecer de estas cosas antes mencionadas, va a carecer de amor, va a carecer de lo que se necesita en una familia solo porque la madre se le ha obligado. Esto quiere decir de que sirve traer al mundo a un ser humano si no va a tener dignidad humana. Respecto de la vida humana, desde la concepción es un principio ético fundamental. Es el respeto a la dignidad humana, a la sociedad actual, frente al aborto, donde se contraponen aquellas ideas más relevantes. La reivindicación de los derechos malentendidos de la mujer son aquellos que ocasionan este conflicto. Problemas de una salud pública, aquellos que no van a la raíz ni mucho menos al fondo del mismo, que tampoco plantean soluciones ni mucho menos se interesan por la mujer, sino simplemente por la dignidad de aquello que sí tiene importancia. ¿Qué pasa? Es un concepto donde la persona humana se redefine por una sociedad moderna, pragmática y utilitarista. Una concepción de calidad de vida que se lleva por delante la consideración de la dignidad del otro, el aún no nacido o, como bien dicen ellos, aquel que no es sujeto de derechos. Esto se soluciona quitándole la vida al otro, según el problema que se plantea, y que para rematar, la astucia de aquellos que quieren promover la despenalización del aborto, buscando rendijas donde los tratados internacionales se pueden interpretar y anteponer a la conciencia de las pocas naciones que en estas circunstancias aún así respetan la vida del no nacido. También se debe tener en cuenta la forma en cómo las mujeres mueren en abortos clandestinos. Debemos saber que alrededor de 400.000 abortos se practican anualmente en Colombia, donde solo el 8 o el 10% de ellos se hacen en instituciones sanitarias que les brindan a la mujer una calidad. De este porcentaje, 70 mujeres anualmente mueren por abortos clandestinos, por el hecho de no tener la voluntad de tener un hijo, no tener la capacidad económica. También otras de ellas nos hablan acerca de que hacen el proceso debido en estas instituciones de los cuales se lo niegan porque no están en estas tres causales. Así que la Corte deja de un lado acerca de la voluntad, la libertad que la mujer tiene en su cuerpo, la capacidad de ellas decidir por sí mismas,
por el hecho de no entrar en estas tres causales, y pues también debemos tener en cuenta que no todos los hogares cuentan con la capacidad antes mencionada, como la capacidad económica o la capacidad de criar a un hijo. Desde que empieza a regir la sentencia hasta el 2019 han pasado aproximadamente 13 años, de los cuales vemos que todavía siguen las mujeres acudiendo a abortos clandestinos. La pregunta es el por qué. Muchos de ellos hablan acerca de que les da miedo ser tildadas como delincuentes. Se tienen que tener en cuenta variedad de factores cuando se habla de aborto, puesto que esto no depende de si se es legal o de si se es ilegal, ya que esta no es una condición que incida en el momento de proceder a un planteamiento de algo quirúrgico, ya que en el momento de los chequeos médicos se tiene que tener en cuenta variedad de cosas, tales como la semana de gestación, la condición mental y física de la madre, entre otros factores que pueden hacerse como sujetos de derechos aquellos que aún no han nacido, pero que sí tienen una importancia en este mundo. ¿Qué pasa? También se tiene que hablar del riesgo psicológico, se tiene que hablar que los procedimientos y los traumas que se generan después de él no son nada fáciles de llevar. ¿Qué pasa? Mi compañera hablaba de ciertas cifras, entre otros datos, que sí tienen muchísima relevancia, pero aún así no garantizan una legalidad ni un acuerdo total para tener una salud mental y física realmente plena y estable. El aborto, si bien no tiene como tal un síndrome post-aborto, puede llegar a generar alteraciones severas en la salud mental de las mujeres, ya que tras el acto abortivo pueden haber trastornos psicológicos secundarios. Esto puede ir ligado a una afectación a su cuerpo o a un sentimiento de culpabilidad. Esto depende de cada mujer en específico, de su edad, de su posición socioeconómica, de los criterios morales, de su entorno, de su familia. En esta situación lo que pasa es que puede amplificarse este sentimiento de culpa dependiendo de cada mujer. La Asociación Americana de Psicología se ha referido a este tema y ha abordado dos situaciones en las que puede amplificarse esta situación. La primera es que en el caso de que una mujer tenga consigo antes de abortar trastornos sociopsicológicos, se puede predecir que va a tener una respuesta mental anómala a la situación del aborto. Se confirma también que las mujeres que han tenido varios abortos pueden tener problemas mentales. En Australia se realizó un estudio y se publicó un artículo titulado Depresión y terminación del embarazo, en el que se le hizo un estudio a 9.683 mujeres entre 22 y 27 años, en el que se concluye que hay una asociación entre el aborto y la depresión. También en Australia se publicó otro artículo llamado Pérdida de embarazo y desórdenes psiquiátricos en mujeres jóvenes, en el que se habla de que puede producirse tendencia al tabaquismo, al consumo de drogas, también como a la depresión y a la ansiedad en mujeres que hayan abortado. Entonces lo que se concluye es que el aborto es una afectación que puede ser totalmente directa a la salud mental de las mujeres. Con respecto a los argumentos planteados por mi compañera Aura acerca de las mujeres que presuntamente sufrían afectaciones psicológicas posterior al aborto, tenemos que la Asociación Americana de Psicología no reconoce que estas afectaciones se presenten por la práctica del aborto. Estudios revelan que estas afectaciones psicológicas son presentadas por algún tipo de estigma o malos tratos en el servicio de salud. También tenemos una investigación que ha realizado que publicó la revista James Psychiatric, que es una revista encargada de investigaciones psiquiátricas y acerca de la salud mental, dirigida por la Asociación Americana de Medicina, de un estudio de la salud mental y el bienestar de la mujer 5 años después de que le practicaron el aborto y 5 años después de que le negaran el aborto por sobrepasar la fecha límite de embarazo. Este estudio concluyó que las mujeres a las que no se les practicó el aborto por sobrepasar la fecha límite sufrieron afectaciones psicológicas. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que las mujeres necesitan un acompañamiento psicosocial que las libere de los prejuicios del aborto y para que ellas puedan afrontar esta situación con tranquilidad. También tenemos que
mejorar los servicios de salud, para que ninguna mujer sea por debajeada ni vulnerada por el hecho de acceder a un derecho fundamental. La vida es un derecho constitucional. Así lo establece la Constitución Política de Colombia desde su preámbulo, en donde la menciona como un valor constitucional, hasta en su artículo 11, donde la categorizan como un derecho fundamental, de carácter inviolable y sin excepciones. Y si bien la Constitución Política reconoce este derecho hacia las personas en un sentido jurídico y antropocéntrico, es decir, desde el sentido de su personalidad jurídica, no podemos entender un sentido o una prescripción constitucional de manera excluyente. Es decir, a pesar de que explícitamente este esté dirigido hacia la persona desde su juricidad, no podemos negarle este derecho al naciturno o a aquella vida humana en gestación. También tenemos que tener en cuenta el bloque de constitucionalidad, es decir, aquella sentencia de carácter constitucional, la Constitución como ley suprema y aquellos tratados internacionales que son integrados a nuestro ordenamiento jurídico, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta Convención Americana menciona en el artículo 4.1 que la vida inicia a partir del proceso de gestación. En conclusión, el Estado tiene el deber de garantizar la vida en un sentido general, globalizado, no en un sentido netamente humano, sino también teniendo en cuenta esa vida de naciturnos o esa vida humana en gestación. Es decir, tiene que brindar la calidad de titular de derecho de la vida al no nacido. El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia establece que en virtud del bloque de constitucionalidad, los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Para mi intervención hablaré específicamente de tres. Primero, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 4.1, establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción. Si es una declaración interpretativa, donde la expresión en general no constituye la obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que protegiera la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio reservado a los estados. También, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que la negativa a practicar abortos son causa muchas veces de mortalidad y morbilidad materna, que a su vez son una violación del derecho a la vida o la seguridad y en determinadas circunstancias pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es por esto que según la Comisión se requiere que los estados adopten ciertas medidas legales, entre las que se incluye liberalizar las leyes restrictivas del aborto. Por último, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer afirmó que los estados partes deberían legalizar el aborto, al menos en casos de violación, incesto, amenazas a la vida y o salud de la madre o discapacidad fetal grave, así como proporcionar a las mujeres acceso a atención de calidad después del aborto, especialmente en casos de complicaciones resultantes de abortos inseguros, y que los estados partes, entre ellos Colombia, también deben eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se someten al aborto. El derecho a la vida es un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos antes y después del nacimiento. Hay casos en que bebés nacen con malformaciones físicas o internas, ya sean con sus órganos vitales. En estos casos hay que entrar a mirar muy bien, detalladamente, qué enfermedad de verdad es riesgosa tanto para el bebé como para la madre, qué enfermedad presenta un cambio anatómico o interno que afecte un órgano vital, que definitivamente el bebé no pueda desarrollarse ya sea dentro o fuera del vientre. Por estudios médicos se ha comprobado unas enfermedades que no son compatibles con la vida del bebé. La encefalia, hidranencefalia, holoproncefalia, amnesia diafragmática, amnesia renal bilateral, patología renal bilateral. Lo que pasa con estas enfermedades es cuando al bebé le falta un órgano vital o tiene una anomalía en el cuerpo. Debemos tener en cuenta que si un bebé tiene un síndrome de Down, aún tiene oportunidad de vivir, de nacer, de entrar a estudios médicos y puede ser pues mejorado por medio de la medicina. Entre la semana 11 y 13 es cuando ya podemos evidenciar qué malformaciones tiene el bebé, ya sea cromosómicas o en el corazón. Debemos respetar la vida de este nuevo ser que por nuestras malas decisiones
No tomemos vocería por un ser que está en desarrollo en el vientre de una madre, que debemos ser conscientes que esto es una vida que se está allí creando y no debemos atacarla, porque todos tenemos el derecho a la vida, a ser libres, a formarnos como personas y no causar la muerte a ningún ser humano. El concepto médico a favor del aborto lo vemos desde un estudio realizado a un grupo de médicos del Hospital San José de la ciudad de Bogotá, a quienes se les cuestionaba sobre la sentencia C-355 de 2006, la cual se despenaliza el aborto para casos en concreto y se define la interrupción voluntaria del embarazo. Este grupo de profesionales era integrado entre ginecólogos y obstetras. Estos profesionales consideraron que era necesaria esta normativa en nuestro país, ya que hay un gran avance social para los casos en los que el embarazo y el feto no son viables. Con el aborto se evitaría que los menores que nacen con enfermedades graves se encuentren con un sistema de salud precario como el que tenemos en nuestro país y no se les pueda prestar la atención adecuada y necesaria para este tipo de enfermedades. También mencionó que tener un menor con enfermedades implica hacer grandes sacrificios. Uno de ellos lo enfrenta la madre, ya que si se llegase a presentar un fallecimiento temprano del bebé, los problemas emocionales que enfrentan las madres son bastante fuertes, ya que muchas de ellas no logran salir de este dolor y muchas pierden el deseo de nuevamente estar en embarazo o de formar una familia. La intervención voluntaria del embarazo evita que se le vulneren los derechos a las mujeres respecto a la decisión que tomen sobre su vida, su cuerpo y su reproducción. También mencionaba que se le otorga el derecho fundamental a la mujer para poder decidir sobre su vida y su propia salud. Por último, los profesionales reconocen la necesidad de proteger la vida de la madre gestante bajo los 3 parámetros que menciona la sentencia.